Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo análisis que vamos a hacer en esta plataforma Desde Oriente acerca de los acontecimientos políticos que ocurren en Venezuela con respecto a la realidad del venezolano. Como siempre, en los últimos años, siempre divorciada de la verdadera realidad que vive la población. En estos momentos estamos en un proceso en el que se apunta tanto la dirigencia del régimen como la dirigencia de oposición hacia unas elecciones parlamentarias que, constitucionalmente deberían llevarse a cabo a finales de diciembre para que se instale la nueva directiva del Parlamento el 5 de enero de 2021 y, por supuesto, el nuevo cuerpo de diputados que regirá el país sobre el control político, la creación de leyes en los próximos 5 años. Pero ¿qué es lo que se ve en este proceso? Bueno, vemos que todo está realmente encaminado nuevamente hacia el voto, las elecciones, como la gran salvación de lo que está ocurriendo a los venezolanos. Y bueno, rescatamos primeramente porque es que hay que contrastar la posición de los políticos actualmente sobre lo que ocurre en Venezuela. Vamos a ver principalmente lo diferente a lo que piensa el común denominador de la dirigencia, que parece estar siempre en consonancia con el régimen. Lo que dijo la dirigente María Corina Machado de 20 Venezuela sobre por qué no se puede ir a más diálogos y a más negociaciones o elecciones con el régimen. Bueno, recordó en un comunicado esta semana que luego de 29 procesos electorales, además de 15 referendos y no sé cuántos diálogos, ese formato, el formato también de la fuerza militar que se ha intentado contra la dictadura, además de la insurrección popular, las protestas y todos estos movimientos sociales, no se ha podido tumbar la dictadura, precisamente por el control militar que mantiene Miraflores. Ante esto, diferentes dirigentes, voceros, diputados del gobierno interino han intentado echar por tierra esta versión, a pesar de que el mismo gobierno interino ha hablado de ella como una de las opciones y quizá la única con la que se puede acabar con Nicolás Maduro y su régimen. Vamos a ver cuál es la excusa del comisionado para la Organización de las Naciones Unidas del gobierno interino, Miguel Pizarro, en un programa, en una entrevista con Carla Angola en el canal EBTV Miami. Vamos a ver qué fue lo que dijo. Que no funciona así, Carla, y lamentablemente creo que parte de hacer planteamientos políticos con ese nivel de simplificación es lo que a veces hace que se construyan expectativas que no son reales. Para tú poder construir una opción de fuerza en el caso de Venezuela, primero hay que poder demostrar todo lo que desde hace mucho tiempo hemos venido diciendo los venezolanos, de los vínculos irregulares, de la economía irregular y de toda la naturaleza criminal del régimen. Para tú poder persuadir a los aliados de la región de una opción distinta a la opción diplomática, a la opción institucional y a la opción electoral, tienes que haber agotado efectivamente todas estas rutas. Y si bien nosotros podemos sentir que las hemos agotado muchísimas veces, lamentablemente si tú miras al mundo y si tú miras sus declaraciones, siguen insistiendo en que esa es una ruta a la que todavía le quedan capítulos por ser agotada. Así que no funciona de una manera tan sencilla como que nosotros hagamos la petición de una coalición internacional liberadora, porque así no funciona el mundo. Bueno, Miguel Pizarro, como siempre, de la mano de estas dos patas de la dictadura, él dice que no es una opción viable para la comunidad internacional la fuerza militar contra el régimen de Nicolás Maduro, porque no es realista, no es lo que piensa la comunidad internacional sobre cómo debería resolverse la crisis en Venezuela. Pero bueno, antes de responder a esto, a analizar esto que dice Pizarro, vamos a darle una dosis de realidad tanto a él como a la comunidad internacional de lo que está viviendo en Venezuela, porque mientras ellos dicen que esta no es una opción viable, esto es lo que ocurre con Venezuela, con los venezolanos, que no tienen los servicios más básicos y que viven a merced de la dictadura de Nicolás Maduro. Vamos a ver cómo viven los venezolanos. Aquí en Los Mangos, La Vega, cuando nos piden medidas de prevención, cuando nos piden que
debemos de tener medidas de higiene. Mire cómo estamos, sin agua, absolutamente, esperando una cisterna que nos pueda surtir y paliar esta situación. Porque antes iba a San Antonio, cada quien hacía su cola y se compraba su carro. No había ningún problema. Ahorita tenemos un problema que es el COVID. Estas son las chicas que están embarazadas. Esta chica ya está botando líquido y por eso le pedimos ayuda a cualquier organización que nos pueda ayudar el día de hoy. Estamos a 5 kilómetros de Ibarra y pues si nos pueden apoyar con cualquier ayuda, con refugio por unos días por lo menos aquí en Ibarra, Ecuador. Viendo lo que ha dicho Pizarro, vamos a ver. ¿Por qué, si esta no es una opción realista para acabar con el régimen, la opción militar, porque para la comunidad internacional no es realista, por qué Juan Guaidó prometió esto? Vamos a verlo. Para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres. Si la opción militar no es una alternativa realista ni para el gobierno interino, ni para la comunidad internacional, como dijo Pizarro, entonces, ¿por qué Juan Guaidó hizo esto el 30 de abril de 2019? Vamos a recordarlo. El 1 de mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy. Hoy se vence ese miedo. Hoy, como presidente encargado de Venezuela, legítimo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, convoco a todos los soldados, a todos y a todas, la familia militar, a acompañarnos en esta gesta, como siempre hemos hecho. ¿Por qué, si no es viable la opción militar contra el régimen de Nicolás Maduro, como ha dicho nuevamente Pizarro, Juan Guaidó firmó un contrato con un mercenario estadounidense, o por lo menos JJ Rendón firmó un contrato con un mercenario estadounidense para que se llevara a cabo la operación Gedeón, que finalmente dejó 8 muertos y decenas de detenidos? ¿Por qué, si no es una opción el tema militar, por qué ocurrió esto? Aunque vayan a decir que Juan Guaidó no firmó ese contrato o que JJ Rendón lo hizo a espaldas del gobierno interino. Bueno, JJ Rendón habla por el gobierno interino. Era un representante del gobierno interino hasta el momento en que firmó ese contrato o ese acuerdo con el mercenario estadounidense. Sería bueno que el comisionado Pizarro para la ONU, por cierto, respondiera ahora, viendo todo esto, porque él dice que no es una opción realista para la comunidad internacional cuando el mismo gobierno interino ha prometido desde el principio que esa es la vértebra del gobierno interino. La columna vertebral de Guaidó es atacar el régimen por la fuerza, porque no le queda de otra. Otro de los elementos que ha estado haciendo lobby internacional para el voto nuevamente es la fiscal general reconocida por el gobierno interino de Juan Guaidó, Luisa Ortega Díaz, quien ha dicho, entre otras cosas, esto que vamos a mostrarles. El voto en Venezuela ha sido históricamente un acto de coraje, valentía y rechazo a las malas políticas de gobiernos ineficientes e irresponsables. Es hora de reivindicar nuestra fuerza ciudadana. El voto no es complacencia ni complicidad con la tiranía. Complacencia y complicidad es no votar. El tirano quiere que no votemos para perpetuarse en el poder. La democracia se defiende con más democracia. Si no ir a elecciones con Maduro en el poder es fortalecer el régimen y, según dice, hay que votar para poder sacar al régimen. Vamos a recordarles 3 puntos que yo tengo por acá a la fiscal general Luisa Ortega Díaz sobre este punto. ¿Dónde estaba Luisa Ortega Díaz cuando se denunció el fraude electoral de 2013 en las elecciones presidenciales que perdió Enrique Capriles supuestamente, y que el CNE de Tibisay Lucena dijo que el voto estaba en las máquinas y no en los cuadernos de votación, y que no se podía cotejar los datos de uno con el otro porque la votación estaba realmente en las máquinas y no en los cuadernos? Cosa que parece realmente que es totalmente absurda. ¿Dónde estaba Luisa Ortega Díaz cuando Tibisay Lucena y el CNE en pleno dijeron esto? ¿Dónde estaba Luisa Ortega Díaz cuando se
eligió la Asamblea Nacional el 6 de diciembre de 2015 y a los pocos días el Tribunal Supremo de Justicia anuló las votaciones de Amazonas e impidió que 3 diputados se juramentaran por un supuesto fraude electoral que había habido en ese estado para la elección de estos diputados. ¿Dónde estaba la fiscal Luisa Ortega Díaz cuando esto ocurrió? ¿Dónde estaba Luisa Ortega Díaz cuando se anuló la recolección del 1% del padrón electoral en firmas para activar el referendo revocatorio en 2016? Aquel 20 de octubre en el que 4 o 5 tribunales estadales anularon este proceso y se impidió que la ciudadanía fuese a recolectar firmas, a firmar en contra del régimen de Nicolás Maduro para activar el referendo revocatorio. ¿Dónde estaba ella cuando todos estos procesos validados por la ley de procesos electorales, por la misma constitución, para sacar el régimen de Nicolás Maduro fueron detenidos por las autoridades que responden al régimen? ¿Dónde estaba la fiscal? Es bueno que ella responda a eso porque todos estos procesos estaban apegados a la Constitución y a las diferentes legislaturas para que ahora entonces Luisa Ortega Díaz diga que el voto es el único instrumento que tenemos en contra del régimen. Bueno, aquí tenemos 3. Tenemos el voto del 2013 en contra de Nicolás Maduro y a favor de Enrique Capriles, que tampoco defendió esas elecciones. Tenemos los votos del 6 de diciembre de 2015, que tampoco fueron respetados por el Tribunal Supremo Express, el de Michael Moreno, el de Gladys Gutiérrez. Y tenemos la recolección de firmas del 1% del padrón electoral en 2016, que también fue truncado por los tribunales del régimen. Allí tenemos el voto popular. ¿Dónde estaba Luisa Ortega Díaz? Ella dice que no hay que dejar que el régimen gane, pero ella permitió que estuviéramos basados en todos estos hechos, que estuviéramos en este momento en esta situación, en la que ella misma tuvo que abandonar el barco del régimen en 2017, quién sabe por qué razón, cuando el mismo Tribunal Supremo Express se adjudicaba las competencias de la Asamblea Nacional. En ese momento ella decidió voltearse, bueno, quién sabe por cuál razón, pero viendo todo su historial, sería porque realmente cree en la democracia Luisa Ortega Díaz. Esto es para que la ciudadanía lo analice de verdad. Bueno, ahora el TSJ Express de Michael Moreno a rectores del Consejo Nacional Electoral, porque por omisión legislativa que también declaró en los últimos días, los magistrados van a ser de diputados y ellos mismos a los rectores que van a sustituir a Tibisay Lucena. Y bueno, todas esas figuras del Consejo Nacional Electoral para llevarnos a unas elecciones bajo el formato mismo de la dictadura. Bueno, y esto se da 4 años después de que la misma oposición, mayoría de la Asamblea Nacional, hubiese prometido en la Asamblea Nacional que iba a nombrar estos rectores. Desde 2016, ese mismo año, se iba a nombrar a finales del año a los rectores del Consejo Nacional Electoral. 4 años después, el Tribunal Supremo de Maduro dice que hay omisión legislativa para nombrar. Va a participar la oposición y el gobierno interino en estas elecciones bajo ese esquema de la dictadura. ¿Por qué los partidos de oposición no fueron en el 2018 a las elecciones presidenciales en las que participó Henry Falcón, en las que participó el supuesto pastor Javier Bertucci, pero sí participaron el año anterior, después de que se armó la constituyente, en los comicios de alcaldes y de gobernadores? Ellos dicen que no, porque ellos expulsaron a sus militantes, los que participaron en estas elecciones de gobernadores y alcaldes. Y bueno, en un video anterior nosotros les mostramos la juramentación de los gobernadores, que estaban expulsados, pero ahora todos visten las camisas de Acción Democrática, porque todos los gobernadores de oposición, que son 4, Anzoátegui, Nueva Esparta, Mérida y Táchira, 4. Ellos visten las camisas de Acción Democrática orgullosamente después de haber ganado y
haberse juramentado ante la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué participaron en esas elecciones y no participaron en las presidenciales del 20 de mayo de 2018? Estos también denunciaron fraude, Henry Falcón y Javier Bertucci, después de participar en esas elecciones, por cierto. Es que parece que no les interesa luchar por las elecciones presidenciales libres. Lo que les interesa es luchar por espacios donde puedan tener acceso a contratos, extorsiones y otro tipo de cosas. ¿Quién sabe qué chanchullos habrá allí? Porque ¿por qué pelear siempre por las elecciones libres, por las elecciones de gobernaciones y alcaldías y de diputados, pero nunca pelear por las elecciones presidenciales? Van a funcionar unas elecciones con Maduro en el poder, con los rectores nombrados por el TSJ y con la bandera de la participación que lleva Henry Ramos Ayub y otros voceros de la llamada oposición venezolana. Eso habrá que ver. Lo que van a hacer en 2021 cuando se instale la nueva directiva, sobre todo porque Juan Guaidó es el presidente interino bajo el esquema de que la mayoría de la Asamblea Nacional opositora le dio ese título. ¿Quién será la mayoría en la Asamblea a partir de 2021? También tenemos el caso de los dirigentes, entre ellos el diputado Rosmith Mantilla, que están abandonando las filas de Voluntad Popular porque no les gusta cómo se está llevando a cabo la dirigencia en ese partido de Leopoldo López. Vamos a recordar lo que piensa Rosmith Mantilla de este camino que se está llevando hacia 2021 sobre todo esto que hemos estado conversando. Vamos a ver lo que dijo en el canal Factores de Poder. Bueno, yo venía manifestando en mi equipo mi incomodidad desde hace muchos meses, hace un año más que todo, sobre nuestra permanencia en el partido. Venían con todas estas últimas decisiones de la Asamblea Nacional. Yo no estuve tan de acuerdo con el tema de 187 numeral 11, que no se discutió. Yo sí estaba un poco de acuerdo. Me pareció que se le subió el tono demasiado DirecTV, para mí ese no es el foco. No quiero que me digan esa no es la línea, no quiero que me digan no es el momento. No quiero preocuparme por callarme la boca o por cosas que en realidad no, para mí no tienen, ya perdieron un poco de sentido. Ojalá, Daniel, que el tiempo me quite la razón, que mi partido hasta hoy tenga la razón y lo logren. Pero hoy pienso que no es así. Hoy pienso que hoy tenemos la batalla perdida, te lo digo honestamente. Pero además tenemos la participación de la ciudadanía en nuestra plataforma Desde Oriente en Instagram, donde votaron acerca de cuál sería su disposición a participar en elecciones, como están viendo allí, con rectores nombrados por el TSJ de Nicolás Maduro. Allí tenemos los resultados de la votación. Y también cómo sería la participación de la ciudadanía en unos comicios con rectores del CNE nombrados por la Asamblea Nacional de mayoría opositora de Juan Guaidó, además de la disposición de la ciudadanía a participar en elecciones con Maduro en el poder. Ahí están esas tres encuestas, que es lo que representa lo que dice la comunidad en nuestra plataforma Desde Oriente. Esos son los resultados de lo que piensa la gente que se conecta a las redes. Pues. ¿Qué va a hacer la oposición cuando pierda las elecciones con el régimen? ¿Qué es lo que va a decir? O, si gana las elecciones, ¿qué va a decir la oposición cuando tenga nuevamente una mayoría de 112 diputados y le inhabiliten a 3, a 4 o a 5 por supuesto fraude electoral y 4 años después todavía no se haya resuelto este caso? Cuando le inhabiliten nuevamente la Asamblea Nacional para legislar o tomar decisiones, ¿qué va a hacer la oposición venezolana? ¿Otra vez vamos a pasar 4 o 5 años en la misma cantaleta? ¿Ustedes creen que la gente va a volver a salir a votar por estos diputados de oposición para que a menos de un mes de la elección se inhabilite a los diputados y se inhabilite al año siguiente la misma asamblea? Ahí tenemos a los mismos gobernadores y a los mismos alcaldes, a los que se les quitó recursos, se les quitó competencia, se les quitó el control de las policías. Eso es el resultado de unas elecciones con las condiciones que al régimen le interese ofrecerle a la oposición. Esas son las elecciones en las que queremos participar. Es decir, porque no es la primera vez, no es que esta vez vamos a defender espacios, como muchos suelen decir. No.
es que ya esa tesis de defender los espacios se hizo en 2015, en 2017 con las gobernaciones y las alcaldías, y estamos en un punto en el que no se puede creer nuevamente en que el voto es lo que nos va a salvar de la dictadura, porque además no son elecciones presidenciales, son las mismas elecciones parlamentarias que se vivieron en 2015 y que justamente hoy esa misma Asamblea Nacional ha sido, aunque tenga el reconocimiento internacional, eso no ha servido de nada para la ciudadanía, porque al punto final al que vamos es cuál ha sido el resultado de esas mayorías de la Asamblea Nacional para la ciudadanía, cuando la ciudadanía hoy está más pobre que nunca, cuando la ciudadanía no tiene agua, no tiene gas, no tiene luz, no tiene comida, no tiene medicamentos, no tiene combustible, no tiene transporte, no tiene vida. Entonces, el objetivo final de la oposición, siendo oposición, intentando ser gobierno, es que la ciudadanía tenga calidad de vida. Y justamente eso es lo que no tiene la ciudadanía, calidad de vida. Se va a ir nuevamente a elecciones cuando la misma empresa Smartmatic, que manejaba los software o el software del CNE para las elecciones, dijo que todos los resultados eran manipulables. Se va a ir a esas elecciones. Se va a ir a esas elecciones con los rectores nombrados por el TSJ. Eso ya lo hemos dicho muchas veces en este mismo video. Pero es que es importante recordar bajo las condiciones en las que estamos actualmente y que son seguro las condiciones en las que va a darse este proceso de elecciones. ¿Dónde quedó nuevamente el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres que prometió Juan Guaidó? Ese es otro tema. Se prometen muchas cosas que al final no se cumplen. Entonces, en este momento van a empezar a decir, la línea va a ser, bueno, no tenemos estas condiciones, pero vamos a luchar para lograr las condiciones para las elecciones, tal y como se dijo en 2018, con las elecciones presidenciales en las que no participaron porque no hubo condiciones. ¿Qué les hace pensar que va a haber condiciones para estas elecciones legislativas? ¿Que 50 países reconocen en la Asamblea Nacional? Sí, no me digan. ¿Que Juan Guaidó es el presidente interino reconocido por más de 50 países? Sí, no me digan. Vamos a recordar qué fue lo que dijo la dirigente María Corina Machado acerca del nombramiento de los rectores del Consejo Nacional Electoral. Aquí el tiempo de la indiferencia, de la ignorancia, el tiempo de la inocencia se acabó. En espurio, el Tribunal Supremo de Justicia hace media hora acaba de emitir una sentencia según la cual declara la omisión inconstitucional de la, según ellos, Asamblea Nacional en desacato por la designación del CNE, y lo van a nombrar ellos. Ellos van a nombrar a quienes les dé la gana al frente del Consejo Nacional Electoral. Pero además podrían nombrar a la Madre Teresa de Calcuta, a Martin Luther King, a José Gregorio Hernández, e igualmente sería una institución sometida a un sistema tiránico en el cual no hay rastro institucional alguno. Toca ver si la ciudadanía piensa esto o no lo piensa. No es cuestión de partidismo, es saber si esto es cierto o es falso. Vamos a seguir corriendo detrás del régimen a favor de unas elecciones que no van a beneficiar a la gente, o realmente vamos a ser ciudadanos y tomar las riendas hacia sacar el régimen por la fuerza, que es la única opción que nos queda. Aquí nadie puede decir que no se ha intentado el diálogo, que no se ha intentado otro tipo de negociación, como elecciones, como referendo, como la insurrección de la gente, incluso estos llamados a los militares, estos intentos de militares contra el régimen, que hay algunos detenidos incluso por delación de los mismos opositores. No creo que la ciudadanía se vaya a prestar nuevamente para esto, porque la ciudadanía realmente despertó y no está detrás de Guaidó, no está detrás de María Corina, no está detrás del régimen de Nicolás Maduro, no. Está detrás de su vida, de su bienestar, de vivir como un ser humano y no en condiciones infrahumanas, como todos los factores que actúan, que operan en Venezuela los han obligado. No va a pasar otra vez y espero que la ciudadanía tome la palabra de eso.
Bien, aquí culmina este análisis de lo que han dicho los dirigentes en los últimos días comparado con la situación que vive la ciudadanía. Ya queda de parte de cada venezolano tomar decisión acerca de lo que ve, de lo que escucha y de lo que no se puede permitir. Les invitamos a que nos sigan nuevamente a través de nuestras redes sociales como Desde Oriente, como siempre, en Instagram, @DesdeOrientePiso en Twitter, Desde Oriente Info en Facebook y por supuesto Desde Oriente en nuestro canal en YouTube para que reciban este y otros contenidos que preparamos para ustedes. Yo soy Rogelio Enrique Acosta y será hasta una próxima oportunidad.